Querido hermano, buenas noches. Dios le bendice este hermoso día lleno de bendición para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Le doy la bienvenida a esta hermosa tarde, noche ya, a esta página, a esta plataforma Castillo Rey Todopoderoso. Síganos por Facebook, denos like, comparta en el nombre de Cristo Jesús, enviando su petición de oración, etcétera, etcétera. Y yo le pido esta noche que oremos juntos para que en esta oración extendida muchos se puedan conectar en el nombre de Jesús y poder que muchos escuchemos la palabra del Señor. Sí, ahí, apóyeme ahora en el nombre de Cristo Jesús. Le doy la bienvenida. Gracias, amados hermanos, por conectarse. Padre Señor, gracias te doy esta hermosa noche por tu amor, tu presencia y tu abrazo. Queremos darte honra y gloria a ti en toda nuestra manera de vivir, Señor, y apartando este hermoso tiempo, llamamiento santo, consagrado a ti, para poder escudriñar y entender el propósito que tú tienes para nuestra vida, mediante tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, inquieta a tu pueblo a conectarse esta noche. Inquiétanos para poder seguir adquiriendo de ti sabiduría, discernimiento y autoridad, para poder seguir viviendo en este mundo que tú nos has dado, Señor, para vivir y llenarlo, Padre. Gracias te doy, bendice la palabra, dirígela a la necesidad de cada uno de nosotros. Una palabra, un canto, algo, Señor, una oración, la lectura de la Biblia, una cosa has de tener para cada uno de nosotros por general. En el nombre de Jesús, Padre, te invitamos, unge la palabra y que lleguen muchos a conectarse esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amado, bienvenido, Rolando. Soy el pastor Rolando Javier Lizondo. Te doy la bienvenida. Vamos a comenzar con esta palabra en el nombre de Jesús. Si hay que ponerle un tema, yo le pondría: vayamos a Jesús. Vayamos todos a Jesús en el nombre de Cristo Jesús. Amados, el Señor está permitiendo estos tiempos extendidos, estas prórrogas de misericordia de sus tiempos, para que muchos puedan conocerle, para que muchos puedan entregar su vida a Él, para que muchos puedan reconocer su grandeza y hacerse de la familia de Dios en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4, donde dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. ¿Quién le seguía? Muchas gentes. He aquí, una persona, un leproso, vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El enfermo también le siguió, y extendiendo Jesús su mano le tocó, diciendo: quiero, se limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús dijo: mira, no le digas nada a nadie más, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio de ellos. Jesús, amado, denotaba la sabiduría de Dios. Jesús hablaba y enseñaba. Jesús retaba aún con su decir. Él sabía perfectamente que esta persona, este leproso, iba a ir corriendo a decir: es el maestro, es el Hijo de Dios, es el que me ha sanado, es el que me ha limpiado. Y de ahí trascendía a que muchos le seguían. Por eso muchos en enfermedad, en situaciones extremas de extrema necesidad, vamos a Jesús. ¿Cómo no? Es válido. Pero el ir a Jesús nada más por la bendición conlleva a no ser un auténtico hijo de Dios, a no entender lo que Dios tiene para nosotros y a no someterse a la voluntad de Dios. Ir a Jesús por una imperiosa necesidad, sumergirse en Él, conocerle a Él, leer su palabra, meterse en los evangelios y el Espíritu Santo llenándonos a nosotros. Es ahí donde radica la mejor posición de nosotros, es ir a Jesús constantemente. Entonces, esta noche te invito a ti, si tú ya estás conectado, si eres hijo de Dios, sigue a Jesús. Si no eres hijo de Dios, si alguien está compartiendo esta predicación y tú dices: vayamos a Jesús, hoy es tu noche. Hoy tienes que decidirte a caminar con Jesús, a ir caminando los pasos del Maestro. Luego dice Mateo otra parte bíblica que apuntala este hermoso tema: vayamos a Jesús. Dice Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestra alma. Entonces, el Señor nos está invitando: venid a mí a todos los trabajados y cansados, los enfermos, los necesitados, los menesterosos, los enfermos. Dice: venid a mí todos, que yo os haré descansar. Pero ¿quién puede venir a Jesús? Vamos a ir metiéndonos poco a poco al tema ya en sí. ¿Quién crees tú que puede venir a Jesús? ¿Quién es? Pues todo el mundo.
Pero más aún, dice la palabra que Él vino a los pecadores. Él vino a los prestamistas, Él vino a los de duro de servicio. Entonces, ¿quién puede venir a Jesús? Los pecadores. Los que aún no le reconocen como su Salvador. Los que no quieren caminar con Cristo y están duros y siguen creyendo que no va a pasar nada en su vida. Dice la palabra del Señor. ¿Quién puede venir a Jesús? Los pecadores. En Juan 4:18 dice, esta es la historia de la mujer samaritana y Jesucristo. ¿Sabes tú que el pueblo de Samaria no se llevaba bien con los judíos? No compartían nada. Para ellos no tenían empatía. Dice el capítulo 4, el verso 16. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Le dice a Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Entonces, el Señor tenía sed, se acerca a la samaritana, y la samaritana, tú puedes leer los versículos anteriores, dice, ¿cómo? Un judío pidiéndome agua a mí, a una samaritana. Entonces se empieza a establecer en ellos una conversación que era muy difícil de aceptar en ese tiempo. Judíos y samaritanos no se entendían. Pero le dijo Jesús, el que tenga sed en pos de mí, venga. El que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Y la muchacha, la señora, la samaritana, a partir de ese momento fue y predicó el evangelio de Samaria. Y fueron muchos ganados. O sea, muchos vinieron a Jesús por medio de la samaritana, del testimonio. Entonces, es algo tremendo y algo hermoso que Jesucristo viene a todos, amados hermanos, por igual. Pero Dios quiere que vayamos todos por igual a Él, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién puede venir a mí? Los pecadores, la samaritana, el satanista, ¿por qué no? El incrédulo, el escriba, el prestamista, el horoscopero, el que hace limpias con pirul, el brujo, la bruja, todos. Aquí la situación es que tendríamos que someternos a la voluntad de Dios por igual, todos, en el nombre de Jesús, todos, en el nombre de Jesús. Todos podemos venir a mí. El Señor no cierra los brazos a nadie. El Señor tiene abiertos los brazos para todos. Aquel que diga, yo quiero caminar con Jesús, yo quiero ser limpio, yo quiero ser salvo. Lucas 8:2 dice, entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada de adulterio y poniéndola en medio. Y le empiezan a decir, ¿qué dices tú de la ley? ¿Y qué crees que va a pasar con ella? Y Jesús les dice, el que se libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ellos fueron a Jesús provocando. Hay 2 maneras de ir a Jesús. Una es teniendo plena convicción de que te vas a reincorporar a la vida espiritual, vas a ser una nueva criatura. Y otra es en son de reto. Estos fueron a él y le dijeron, la ley de Moisés dice esto, ¿y tú qué dices? Y él dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y desde ese momento le llevaron a una mujer, y esa mujer fue fiel seguidora de Jesús, fue perdonada, porque le dijo, mujer, ¿dónde están los que te han, de alguna manera, los que te han enjuiciado? Dijo, no, pues todos se fueron. Le dijo Jesús, vete, yo también te perdono, pero vete y no vuelvas a pecar. Desde ese momento la mujer se prendió de Jesús de una manera tan especial, que fue salva y fue una de sus discípulas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién más puede venir a Jesucristo, amado hermano? Los débiles, los enfermos, los necesitados. Lucas 8, 43 y 44 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre, discúlpeme hermano, me dio comezón aquí, perdón, dice, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y los deseos de vuestros padres quieren cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está puntualizando Jesús que todos pueden venir a Jesús, aún el que anda caminando fuera de Dios, aún el que no reconoce la grandeza de Cristo, aún el que no ha conocido de verdad el amor de Dios, aún aquel que habla mentira,
aún aquel homicidio, aún homicida, aún aquel adúltero, aún aquel fornicario, aún aquel ratero que se apodera de lo ajeno, aún aquel prestamista, aún aquel horoscopero, aún aquel adivinador, aún, todos pueden venir a Jesús, siempre que tengamos un corazón agradecido. Los débiles, los enfermos, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Lucas 8, 3, 43 y 44. ¿Quiénes más? Todos los que quieren ser sanados, todos los que quieren ser cambiados, todos los que quieren tener una nueva vida y una manera de vivir. Le voy a leer 2 de Reyes capítulo 5, se lo voy a leer salteado para que entienda usted el texto y el contexto. Naamán, general del ejército del rey de Siria, estamos en 2 de Reyes capítulo 5, verso 1, era gran varón delante del Señor y aún en alta estima, porque en medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sí? Era el rey de Siria, muy tremendo, pero tenía una enfermedad, la lepra. Dice el verso 5, y dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel, que decían así, luego llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que tú lo sanes de su lepra. El verso 7 dice, y luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿soy yo acaso Dios que maté y di vida? Para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora, ved cómo buscad ocasión contra mí. Se molestó el rey de Israel. Dice, y como Eliseo, el profeta, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su ropa, se vio molestado, envió decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Estamos en el capítulo 5 de 2 de Reyes, el verso 8. Dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Le pregunta Eliseo al rey de Israel. Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aún Naamán se molesta porque dice, yo he venido a que me sanen, y ahora me dicen que me vaya a sumergir. Pero Dios le habló a Naamán por medio de Eliseo. La conclusión aquí es que Naamán se fue y se sumergió en el río 7 veces y salió sano. Amén. Entonces, esta es palabra de Dios para ti, para mí. Entonces, ¿quiénes son los que podemos caminar y venir a Jesús? Todos los que estemos enfermos, todos los que tengamos necesidad, todos los que tengamos de alguna manera esa necesidad de amar a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, decidámonos, amados hermanos, en este tiempo a ir a Jesús, a caminar con Él, a no dejar de caminar con Él. Vayamos a su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Aún tienes abundancia, aún estás sano, aún la pandemia no te tocó en todo este año. Ve a Jesús, implora al Rey de Reyes, y lo que tengas serás libre y serás sano en el nombre de Jesús. Así lo hizo Naamán con cartas para el rey de Israel. El rey de Israel dijo, pues ¿quién soy yo para sanar a este que acaso cree que yo soy Dios? Bueno, un profeta de Dios le oyó y le dijo, sumérgete, Naamán, 7 veces en el río. Y Naamán lo hizo y fue sano. Entonces, ¿quiénes podemos ir, amados hermanos, a Jesucristo? Los necesitados. Porque todos pueden venir a Jesús. ¿Por qué todos pueden venir a Jesús? Bueno, porque Jesús no rechaza a nadie. Jesús tiene los brazos abiertos para ti, para mí. Jesús está esperando el clamor de un pueblo ávido de Él. Yo lo he dicho constantemente ahí en la congregación. Este lugar está hecho para gente ávida de Dios. Estos tiempos hermosos, la gente necesitada de Jesucristo se tendría que estar conectando. La gente ávida del Señor, de una palabra, de un toque. Dice, si tan solo tocar, dijo la mujer enferma, si tan solo tocar el borde de su manto sería sano. Dios quiere que tengamos esta fe en Cristo Jesús y poder desarrollar el concepto básico de que todos podemos ir a Jesús porque no lo rechaza a nadie. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
está hablando de nosotros. Y el que a mí viniere, no le echo fuera. Él te va a recibir, Él te va a abrazar, Él te va a contestar las peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que ir. No, Jesús no va a venir en pos de nosotros, amados hermanos. Tenemos que ir nosotros en busca de Él en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que estar ahí en el nombre de Jesús. Amén. Otra de las cosas por las que tenemos que ir a Jesús, primero porque no nos rechaza, luego porque Él desea sanarnos en lo espiritual y en lo físico. Él desea hacernos caminar enteramente revestidos del poder de Dios. Él anhela que nosotros seamos fuertes, porque Él dijo: yo he hecho estas cosas grandiosas, mas ellos harán cosas mejores de las que yo he hecho. Está hablando de nosotros, ¿eh? Pero que tenemos que caminar con Jesús, porque Jesús desea sanarnos. Ezequiel 33, 10 y 11 dice: tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Estamos enfermando, estamos muriendo, porque nuestro pecado está sobre nosotros. Y a causa de eso hemos sido consumidos poco a poco. ¿Cómo pues viviremos? Capítulo 33 de Ezequiel, verso 11 dice: diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros caminos, y por qué moriréis, oh casa de Israel. Vuélvete a mí, no tienes por qué morir. Yo quiero yo quiero el galardón, yo quiero vida eterna para ti. Volveos a mí, restauraos de la impiedad, vente limpio, restaura, pero tienes que llevar a Cristo en tu corazón, en esa limpieza espiritual que Dios nos da, en ese perdón de nuestros pecados que tenemos de Él. Y dice: cuando tú te vuelvas a mí, no moriréis, oh casa de Israel, porque estás caminando conmigo. Amén. Por eso tenemos que caminar con Dios, tenemos que volver a Jesús, tenemos que, amados, tenemos que ir a Jesús constantemente, ir a Jesús en el nombre del mismo Jesucristo. Amén. Mateo 8, 1 al 3, hablando de que Dios Jesucristo desea sanarnos, dice: y como descendió del monte le seguían muchas gentes. Ya lo leímos al principio, lo vamos a volver a repetir. Y aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí dice, un leproso le adoraba, quiere decir que caminaba con él, quiere decir que estaba con él a pesar de su enfermedad, a pesar de su necesidad. Y una enfermedad, amado, como la peste bubónica, una enfermedad en la cual en aquellos tiempos era rechazado totalmente la persona, era sacado de los límites de la ciudad. Amén. Señor, si quieres, me puedes sanar. Y dijo Jesucristo: si quiero ser sano, porque yo sé que caminas conmigo. Y extendiendo Jesús su mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una enfermedad que no ha sanado Jesucristo porque no se la hemos querido entregar? O porque simple y sencillamente nos desviamos del caminar con Él. Y vienen las enfermedades, vienen esas pequeñas, dice la palabra, que son pequeñas zorras que destruyen los grandes viñedos. Cuando tú le permites a esas zorras infiltrarse, dejaríamos de caminar con Dios. Pero dice Dios: yo quiero que sea limpio, yo quiero que sea sano, y lo va a hacer. Amado, vayamos a Jesús. Cuando usted tenga una necesidad: es que me tocó la pandemia, el COVID, y yo corro al médico. Plántate delante de Jesús y dile: Señor, yo declaro que yo caminaré contigo a pesar de esta enfermedad, y verá cómo Dios le va a liberar en el nombre de Jesús. Amén. Otra de las cosas, casi ya termino, hermano, el punto 3, es que, ¿qué sucede cuando alguien viene? ¿Qué sucede? ¿Qué te imaginas tú que sucede en la vida de aquel que viene a Jesús? Dice que los resultados son maravillosos. Aleluya. Yo te los puedo decir: cambia tu carácter, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu amor por tu esposa y tu familia, cambia tu trato para con todos, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de actuar. Cuando tú le permites al Espíritu Santo tener una llenura interna en ti, cambia todo. Amado, cambia todo.
O sea, perdóname por estos lentes, pero tiene que cambiar todo en el Señor. Pero tú tienes que permitir al Espíritu Santo esa llenura para que haya una misma llenura del Espíritu Santo y pueda cambiar todo. Los resultados son maravillosos cuando tú vienes a Jesucristo. Salmo 32, 1 dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados todos sus pecados, porque Cristo se ha alojado en el corazón de aquellos y ha sido perdonado. Con su poderosa y con su hermosa sangre ha sido limpiado su pecado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, bienaventurado a ti que vives y caminas con Cristo, porque Cristo ha limpiado todas tus iniquidades y ha sido borrados tus pecados y los míos. Bienaventurados somos. Primero somos bienaventurados. Le dice, bienaventurado otra vez. El verso 2 del capítulo 32 del Salmo. Bienaventurado otra vez el hombre a quien no imputa Jehová iniquidad, pecado, mal comportamiento, mala palabrería, hechicería, robo, adivinación, todo eso. Dice, y en cuyo espíritu no hay superchería. Todo lo que te acabo de decir. Es el Espíritu de Dios el que estará obrando en tu espíritu. El espíritu de Rolando, cuando yo lo deje entrar a mí, yo no quiero que el espíritu del hombre prevalezca en mí, yo quiero que tu Espíritu Santo more en mí. Para que, Señor, tú no mires mi exterior, tú mira mi interior, que es lo que más importa. Y lo dice el verso, nos brincamos hasta el verso 10 del capítulo 32, dice, muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová, lo cercará misericordia. El impío está sufriendo. El impío paga el precio. Dice, pero el que espera en Jehová, lo cercará su misericordia. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos. Justos, cantad todos vosotros los de recto corazón. Amén. ¿Quién dijo amén? ¿Quién es un varón, una mujer de recto corazón? Cantaos, alegraos en el Señor. Dice este hermoso terminar de esta meditación. Gozaos justos y cantad vosotros rectos de corazón. Amén. ¿Y tú quieres venir en pos de Jesús? ¿Quieres ir en pos de Jesús? Bueno, necesitamos reconocer que somos pecadores. Amén. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Unos pecadores soy justificados bajo la sangre preciosa de Jesucristo para no volver a pecar. Amén. Justificados bajo el poder de Dios. Tenemos que declarar que a veces somos débiles y nos acechan enfermedades espirituales. A usted no le acecha alguna enfermedad espiritual. Por ejemplo, la falta de pasión para conectarse, para congregarnos, la falta de amor para servirle al prójimo. No está usted enfermo. Aquellos que queremos ser sanados en lo espiritual y en lo físico, anhelamos caminar con Jesús. Aquellos que sabemos y entendemos que Jesús no nos rechazará jamás, jamás, ni al peor ladrón, ni al peor asesino, ni al peor de lo peor. Jesús rechazará cuando éste venga con un corazón dispuesto a caminar con Jesús. Amén. Así es Jesús, tiene amor para todos nosotros, porque Él desea sanarnos en lo espiritual y en lo físico, en el nombre de Jesucristo. Porque los resultados, amados hermanos, son maravillosos. Puede usted hacer un recuento de su pasado. ¿Cuánto dinero tiraba? ¿Cuánto dinero le regalaba al diablo? Por cualquier situación que usted haya tenido, si usted fumó, si usted tomó, si usted era bailador, era pachanguero, bla, 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 bla. ¿Sí? Haga una retrospectiva de lo que ayer hacía sin Dios y de lo que yo hoy está haciendo con el Señor. Hoy yo creo que usted es ahorrador. Hoy yo creo que a usted Dios lo ha bendecido con un carro, con una casa, con cualquier cosa. Hoy yo creo que a usted Dios lo ha bendecido hasta con un buen trabajo en el nombre del Señor. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios dice, vengan a mí, todos los que estén cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Tenemos que ir a Jesucristo. En una enfermedad no corra al médico, no corra a la medicina. Primero, Señor, aquí está mi cuerpo, me duele, ya lo tengo quebrado, bla, bla, bla. Yo vengo a ti, Señor, tú eres mi médico, sáname en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí, Dios le dice, ahora sí, vete a consultar para que te receten una medicina. Con la oración y con la medicina, haré grandes cosas en ti. Amén.
entonces, amado hermano, los resultados son maravillosos. Haga una valoración usted de su vida pasada sin Cristo y su vida actual caminando con Cristo. Escúchese hablar. Escúchese dirigirse a la gente. Escúchese y siéntase a amar a Dios para amar a cualquier persona en el nombre de Cristo Jesús. ¿O qué le falta a usted para ir a Jesús? Muchos hemos dejado de seguir a Jesús. Estaba escuchando una predicación hoy en la mañana del pastor de Dallas. Y él decía, ¿usted no ha sentido que la gente ha estado un poco tibia al no querer regresar a la iglesia y que se quedan en casa y que no quieren hacer lo que Dios les está pidiendo? ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo actúa? Se enoja y dijo él, y así nos ha hablado el Señor a muchos de nosotros. Ámenlos y ore por ellos. Amén. Ámenlos y ore por ellos. Que Dios haga el trabajo que usted no puede hacer. Yo lo que estoy haciendo. O sea, ya entendí que la gente ya se acostumbró de alguna manera a la nueva normalidad, a tener miedo a salir. Pero ¿por qué no tienen miedo a salir para surtir despensa? Dijo el hermano. ¿Por qué no tienen miedo para salir a un centro comercial grande? Y si tienen miedo de ir a la iglesia, ore por ellos. Oremos por ellos, hermanos, para que ellos regresen y vayan a Jesús, como lo habían hecho hace un año. Personas que no hemos visto hace un año y siguen de alguna manera sin ir a la iglesia. Pues vamos a orar para que ellos regresen a Jesús en el nombre de Cristo. Amén. Y posiblemente nos falten algunas de estas cosas, o las tengamos ya bien apuntaladas y bien oradas y bien ungidas y bien establecidas en nuestra vida para poder seguir yendo constantemente a Jesucristo. Pero digamos como el apóstol, pero una cosa sí creo, no pretendo yo haberlo alcanzado. Sigo corriendo hacia el supremo llamamiento, sigo corriendo y peleando la buena batalla para llegar a aquel llamado y aquel galardón de Dios para nuestra vida, que es la vida eterna. Por eso nos interesa, nos conviene, nos edifica, nos fortalece, amados hermanos, ir constantemente en pos de Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar esta noche. Mándeme su comentario, su petición de oración, para poder estar orando el domingo por ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Comparta, por favor, hermano, esta meditación. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta invitación, Señor, de regresar, de ir a ti. Aquellos, Señor, que aún no entienden que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se les ha olvidado la bendición de la grandeza que tú has dado a sus vidas, Padre. Sopla aliento de vida sobre ellos, Señor. Ten misericordia de nosotros y acuérdate de ellos, Señor. Y regrésalos a caminar, Señor, como ellos caminaban contigo. Padre, no sabemos ni entendemos por qué, pero tú sabes y tú entiendes. Señor, haz regresar a tu casa aquellos que bajo la normalidad creen vivir cómodamente sin congregarse. Padre, no lo niego, pero dejamos de cumplir el precepto de Dios. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, y que muchos ya se acostumbraron, Señor, a estar en casa, a no salir. Padre, tu Espíritu Santo les guarde, les dé protección, les dé bendición, Señor. Yo te agradezco, Señor, la invitación que nos haces de ir a ti, ir en pos de mí, dices tú, Señor. Gracias, yo oro por tu pueblo, por el Todopoderoso y por tu pueblo en general, para que todos aquellos que han caminado caminos oscuros, Señor, regresen a caminar en la luz, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Te amamos y te bendecimos y te doy gracias por este pueblo conectado, por estar, Señor, orando y puntuales en los llamamientos santos y sagrados que tú tienes para nosotros, como tu pueblo, en el nombre de Jesús. Bendícelos y guárdalos. Aleluya. Amén. Amén. Amén, amado hermano. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Nos vemos por ahí el viernes a las 8 de la noche. No deje de conectarse en el nombre de Jesús. Y que Dios le siga bendiciendo, amado hermano. Que descanse, que tenga una buena noche. Comparta, por favor, denos like. Amén. Dios les bendiga. Gracias.